Buenos días, yo soy María Elena, trabajo en el área de radioquímica y hoy vamos a tener la clase de aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes. Desde el descubrimiento de las radiaciones ionizantes, estas han sido empleadas en cantidad de usos. Por ejemplo, en la agricultura, en la industria, en la investigación para la seguridad, entre otros. La medicina es la que más se ha beneficiado, obviamente, de todos estos avances, ya que se ha utilizado no solo para diagnóstico, sino para el tratamiento de distintas enfermedades. Las radiaciones son beneficiosas para nosotros si nosotros las sabemos usar bien, o sea, si se operan bien y en las dosis correctas. Pero primero que nada, ¿qué es una radiación? Es energía que se transfiere, que se propaga, que se emite en forma de ondas o de partículas de alta velocidad, que puede ocurrir naturalmente o puede ser creada por el hombre. Acá en la siguiente imagen que ustedes ven acá arriba, ven distintos tipos de radiaciones y pueden ver que hay una que es no ionizante y otra que es ionizante. Acá pueden ver. Entonces, nosotros nos vamos a centrar solamente en las radiaciones ionizantes. Estas radiaciones ionizantes pueden ser, por ejemplo, rayos X, emisiones alfa. Las no ionizantes pueden ser, como ven acá, radiación de microondas o de radiofrecuencia. Y las radiaciones ionizantes, que son las que nos interesan a nosotros, son aquellas en las que se irradian partículas o fotones rápidos que tienen una energía suficiente como para producir ionización en un átomo. O sea, nos arrancan un electrón y nos dejan ese átomo cargado. Hay distintas clases de radiaciones ionizantes. Nosotros las que vamos a ver en la clase de hoy van a ser principalmente la radiación alfa, la beta menos, la gamma y los rayos X. Pero quiero que sepan que están todas estas, las primeras tres, alfa, beta y los neutrones, lo que se hace es emitir partículas. Por ejemplo, en el caso de los alfa, ven que el haz de partículas que irradia van a ser núcleos de helio. En las beta, por ejemplo, los positrones, cuando hablamos de beta más, neutrones, se irradia con neutrones, o sea, lo que obtenemos es un neutrón. Y en el caso de las gamma y las X, yo lo que veo son ondas, o sea, lo que obtengo son ondas electromagnéticas, o sea, lo que veo son fotones rápidos. Antes de comenzar, lo que queremos ver es que estas aplicaciones con estas distintas clases de radiaciones es también ver qué tipo de fuentes hay, o sea, qué fuentes de radiación hay. Estas pueden ser clasificadas en dos tipos, fuentes selladas y fuentes abiertas. Entonces vamos a ver qué son cada una de ellas, porque en base a esto es que vamos a explicar qué aplicaciones médicas tenemos para las radiaciones ionizantes. Las fuentes selladas son aquellas fuentes en las que el material, en este caso de radiación ionizante, que puede ser por ejemplo material radioactivo, se encuentra confinado en un recipiente sólido, inoxidable, herméticamente cerrado y que es imposible que el material que hay ahí adentro se fugue. Entonces, acá abajo en las imágenes ven estos discos que son de acrílico, que tienen acá un puntito negro, que tienen embebido el material, en este caso material radioactivo, y se encuentra confinado a este recipiente. Yo no puedo modificar la actividad que tiene esa fuente, no puedo sacarla, no puedo manipularla, porque eso está totalmente seguro para mi manipulación, o sea que yo lo voy a poder agarrar, lo voy a poder tocar, no voy a quedar radioactiva yo, sino que eso va a emitir radiación que yo la voy a poder medir con equipos, pero yo no me voy a poder contaminar con esa radiación. Entonces acá tenemos tres tipos de fuentes radioactivas selladas. Tenemos también las fuentes radioactivas que le llamamos fuentes abiertas, en las cuales el material puede ser extraído, manipulado fuera del contenedor en el que está y que puede formar parte del medio con gran facilidad. O sea que yo lo puedo agarrar, modificar la actividad, pasarme para otro contenedor, puedo
agregarle volumen, puedo sacarle volumen, puedo llegarme a contaminar manipulando esa fuente abierta. Este tipo de fuentes se usan mucho en la medicina también y las vamos a ver. Entonces, ahora que tenemos definido los conceptos de fuente sellada y de fuente abierta, nosotros lo que vamos a ver durante la clase van a ser que hay ciertas fuentes selladas de radiación que se utilizan tanto para diagnóstico o para terapia. Y un ejemplo de ello sería, por ejemplo, las fuentes que emiten rayos X. Son fuentes que puedo utilizar para diagnóstico de distintas enfermedades. También tengo la radioterapia externa, en la cual yo tengo una fuente sellada de radioactividad en este caso, que yo la puedo utilizar para realizar terapia a los distintos pacientes. Por ejemplo, la radioterapia externa se utiliza mucho en lo que es la radioterapia para pacientes oncológicos. Después, en el caso de las fuentes abiertas, el uso principal que se le da es en medicina nuclear, que después vamos a ver lo que es. Pero lo que utilizan es material radioactivo que puedo variarle el volumen, la actividad, y se lo voy a inyectar a un paciente, se lo voy a administrar a un paciente de determinada forma, y lo que yo puedo hacer es con eso, puedo hacer diagnóstico o puedo hacer terapia. Entonces, nada más para que tengan estos conceptos de fuente abierta y fuente sellada, y ahora vamos a entrar en cada una de estas disciplinas. Vamos a ver todas aquellas en las que se utilicen fuentes selladas. Un ejemplo son los rayos X. En 1895, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X. Acá pueden ver a la derecha la imagen que fue la primera radiografía que fue tomada a un ser humano por este señor. Eso lo que ustedes ven es la mano de la esposa de Wilhelm Röntgen, y lo que ven acá en el dedo son los anillos de la señora. Este descubrimiento le mereció ganar un premio Nobel en 1901 por el hallazgo de estos rayos, que los denominó rayos X, ya que él no sabía la procedencia y no sabía lo que eran. Entonces lo llamó como rayos incógnita, rayos X. Estos rayos X surgen porque se dan fenómenos extranucleares a nivel de la órbita electrónica, fundamentalmente por desaceleración de electrones. Tienen gran utilidad, ya sea en la medicina, astronomía, industria, seguridad. Por ejemplo, en los aeropuertos vieron que se pasa por los rayos X todas las valijas, entre otros. Y lo que permite es ver con las distintas densidades de los materiales, ver qué es lo que hay. Entonces permite inspeccionar más allá de lo que la vista puede ver. Y esto fue lo más revolucionario con respecto a los rayos X, ya que hasta ese momento no se podían explorar, por ejemplo, en la medicina, si teníamos un paciente que tenía cierta patología, nosotros no podíamos saber qué tenía. Por ejemplo, si tenía una fractura, no sabíamos hasta que no abríamos al paciente, realizábamos una operación y veíamos el hueso fracturado. En este caso, con los rayos X, nos permitió ver eso, sin necesidad de tocar al paciente, sin necesidad de hacerle una cirugía. Entonces, esto fue totalmente revolucionario. Y por eso es que su uso es tan extendido, no solo en la medicina, sino astronomía, industria alimentaria, seguridad, entre otros. Acá abajo ustedes pueden ver distintos tipos de usos de los rayos X. Por ejemplo, tenemos para la cristalografía de rayos X, tenemos para las mamografías, que es un tipo de radiografía que se utiliza muy comúnmente, para lo que son tomografías computadas y para la seguridad del aeropuerto. Ven que para todas estas aplicaciones yo utilizo rayos X de distinta potencia, de distinta energía. Pero vieron todo lo que yo puedo hacer solamente con los rayos X.
¿Cómo se generan estos rayos X? Se generan de forma artificial los que nosotros utilizamos en la medicina, ya que lo que yo obtengo es un tubo de vacío, que acá pueden ver dos tubos que tenemos. El que tienen a la izquierda es el primer tubo de rayos X que se utilizaba, que era el tubo de rayos catódicos, que fue con el que Röntgen empezó a hacer sus experimentos. Y este que tienen a la derecha es una versión mucho más moderna de esto mismo que ustedes ven a la izquierda. Una versión de lo que se utiliza ahora. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es a ese tubo que tiene vacío dentro de sí, yo le coloco un electrodo en cada extremo del tubo y aplico un determinado voltaje, una determinada tensión. Cuanto mayor es la tensión que yo aplico, mayor es el poder de penetración que van a tener los rayos X que se generan dentro de este tubo de rayos catódicos y que me va a terminar emitiendo. Por ejemplo, yo para una mamografía necesito muy poca tensión y para hacer una radiografía de tórax necesito un poco más. O sea, según el uso que yo le quiera dar, va a tener que ser esa tensión que yo le doy al equipo, ¿no? En medicina los rayos X se utilizan para muchas aplicaciones. Estas son solamente algunas de ellas. Entonces, permite diagnosticar diversas patologías, ya que permite la exploración de estructuras anatómicas mediante la obtención de imágenes o, en el caso de la radioterapia externa, mediante la irradiación a un tejido. Lo que yo hago es, en los primeros tres casos, en la radiografía, en la fluoroscopía o en la tomografía computarizada, es obtener imágenes. Y en la radioterapia externa lo que yo hago es brindar esa energía, esos rayos X, a una zona de tejido para poderlo dañar y destruir, ya que yo lo que voy a querer destruir es tejido maligno. Entonces, la radiografía convencional, yo lo que hago es obtener una imagen, por ejemplo, una radiografía de tórax, una radiografía de un brazo, por ejemplo, una mamografía. Yo lo que obtengo es una imagen estática, una imagen en 2 dimensiones, que se ve, por ejemplo, si fuera de tórax, como tenemos acá en la imagen, en la que yo puedo distinguir distintas estructuras anatómicas. En la fluoroscopía es muy similar a la radiografía convencional, pero en vez de obtener solamente una imagen, yo lo que hago es obtener varias imágenes continuas que yo las miro en un monitor. O sea que voy a tener un detector, ese detector va a obtener todas las imágenes y voy a tener un sistema informático que me las va a procesar y yo lo voy a poder ver en una pantalla. O sea que yo voy a ver a tiempo real qué es lo que está sucediendo con ese paciente. Este tipo de práctica se utiliza mucho para realizar ciertos procedimientos médicos, como por ejemplo para guiar una operación, para guiar un cierto procedimiento médico. Entonces, yo sin necesidad de abrir mucho al paciente, sin necesidad capaz de hacer una operación mucho más grande, yo puedo ver qué es lo que yo estoy haciendo y guiar el procedimiento de manera tal que ese procedimiento sea exitoso y llegar a la zona que yo tengo que llegar. En el caso de la tomografía computarizada, yo lo que obtengo también son varias imágenes. O sea, obtengo como varias radiografías, pero la diferencia con respecto a la radiografía convencional es que yo tengo el paciente, tomo varias imágenes y luego con un software lo que hago es integrar todas esas imágenes y obtengo una imagen, una serie de imágenes muy detalladas con mucha información, con mucho más grado de densidades, de detalles, de estructuras, que quizás en una radiografía convencional no la estaría pudiendo ver, pero con la tomografía sí. Después vamos a entrar en ello. Y la radioterapia externa usualmente se utiliza en tratamiento para pacientes oncológicos, o sea que tienen algún tipo de cáncer, en los cuales yo necesito destruir esas células malignas mediante la administración de rayos X, en este caso, en un sitio específico, ya sea con fines curativos, o sea, para curar al paciente de esa enfermedad,
o con fines paliativos en caso de que yo quiera aumentar la sobrevida o de ese paciente, por ejemplo. El objetivo es administrar la radiación para eliminar células, que en este caso son células malignas, y que no quiero dañar ningún tipo de tejido que esté circundante, o dañándolo lo menos posible. Puede ser sola la radioterapia o puede estar asociada a otro tipo de terapias, como una quimioterapia, como una cirugía, pero es muy útil. La radioterapia externa se puede realizar no solo con rayos X de alta energía, sino que también con electrones acelerados, con aceleradores lineales o con fuentes de radiación gamma. Después lo vamos a ver más en detalle. Pero esta última, por ejemplo, está siendo discontinuada. O sea, los rayos X y los electrones acelerados son los que más se están tendiendo a utilizar. ¿Cómo es que yo obtengo todas esas imágenes? ¿O cuál es el principio por el cual yo obtengo todas esas imágenes? Bueno, cuando los rayos X interactúan con la materia, pueden ser, o sea, yo tengo una radiación que puede ser absorbida por el material que yo tenga interpuesto entre la fuente de radiación y el detector, o puede ser dispersada, o se puede transmitir. Ese porcentaje que es transmitido al detector es un porcentaje que depende obviamente de cuánto se absorbe y de cuánto se dispersa. Y de esto depende qué tipo de material es el que nosotros estamos interponiendo. Entonces, por ejemplo, en una persona, si nosotros hacemos una radiografía de una persona, yo tengo acá la fuente de rayos X, tengo a la persona acá, y acá abajo tengo el detector. Yo si hago una placa, yo voy a ver que el hueso se ve en color cuando obtenga la radiografía, en colores muy claritos, grises claritos. El tejido lo puedo llegar a ver un poco más de color gris, menos oscuro. La grasa un poco más oscura y el aire totalmente negro. Entonces, ¿por qué? Porque acá casi que no hay materia que me esté interaccionando con con la fuente radioactiva y el detector. Entonces, si yo acá no tengo nada, no tengo un paciente, yo vería toda la placa negra. ¿Por qué? Porque no toda la radiación que yo emití es toda la radiación que agarró y se detectó en el detector. Entonces, no tengo ni radiación absorbida ni radiación dispersada. En cambio, si yo le coloco un hueso o un metal, voy a tener parte de esa radiación que va a ser absorbida, parte que va a ser dispersada y una porción va a ser transmitida al detector. Entonces yo voy a ver colores más blanco o gris claro cuando yo revele esa placa. Entonces, vamos a ver la radiografía. Acá tienen una serie de imágenes de radiografía de distintas partes del cuerpo, de una radiografía convencional. El radiodiagnóstico fue revolucionario, o sea, nunca se pensó que pudiéramos ver a través del cuerpo sin necesidad de tener que realizar ningún tipo de procedimiento, solamente haciendo una imagen. Entonces fue muy buena y se sigue utilizando. Este tipo de imágenes permiten explorar, visualizar estructuras anatómicas mediante la utilización de rayos X. Y como pueden ver, podemos ver varias estructuras. Y acá vemos lo que estábamos hablando recién con ustedes. De que donde hay aire, por ejemplo en esta tomografía radiografía de tórax, donde están los pulmones, es todo esto que está oscuro, ya que nosotros ahí lo que tenemos principalmente es aire, y donde hay hueso vemos más en color blanco. Entonces, se puede apreciar muy claramente todas estas estructuras. La tomografía computarizada es un método también de imágenes, de obtención de imágenes,
o por diagnóstico por imágenes, que me permite observar en el interior del cuerpo mediante la realización de varios cortes milimétricos transversales al paciente mediante la utilización de una fuente de rayos X. Entonces, si ustedes ven el dibujo que tenemos acá, a la izquierda, lo que podemos ver es que hay un tubo de rayos X que rota 360 grados alrededor del paciente, y el paciente está colocado arriba de una mesa, una camilla móvil, que va a ir ingresando y se va a ir moviendo de manera tal que pueda ir realizando la detección o sacando imágenes de todas las secciones del cuerpo que a mí me interese realizar la tomografía. Pongamos que la tomografía es de cuerpo entero, bueno, meto todo el paciente de a poquito y le voy haciendo toda la serie de, de cortes milimétricos, digamos, con la obtención de imágenes. La diferencia que tiene este tipo de procedimiento con respecto a la radiografía es que me permite distinguir las densidades de los distintos tejidos y me permite discriminar dónde termina un tejido, dónde comienza otro, puedo visualizar detalles, cosa que no puedo hacer en una placa. Como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, esto es el cuello de una persona, ven que el hueso lo vemos bien blanco, y podemos ver acá el cerebro, la médula espinal, podemos ver acá los músculos que tiene en la cara, o sea, es bastante milimétrico todo el detalle que yo puedo apreciar. Entonces, esto es lo mismo, lo que veníamos hablando, de cómo voy sacando las distintas imágenes de este paciente, y todo esta ventaja de que yo puedo distinguir las distintas densidades de los distintos tejidos, lo que le brindan al médico que está haciendo el diagnóstico de este paciente es que tiene un aumento obviamente de la resolución, o sea, ve mucho más, ve con más detalle, ve con más precisión, puede saber tamaños, puede distinguir tejidos, puede ver si algo es anormal, puede ver si hay un tumor, puede ver si no hay un tumor, puede ver si el tejido está disminuido, menos ancho, más ancho, o sea, puede ver un montón de cosas que en una placa simple no se ven. Entonces todo esto es muy bueno y es fundamental para el diagnóstico precoz de distintas enfermedades. Una de ellas, que es la que obviamente más se utiliza el realizar la tomografía computada, es en los procesos tumorales. O sea, en los procesos tumorales, nosotros, si hacemos una radiografía, por ejemplo, de tórax, y observamos una masa que no debería corresponder, por ejemplo, en la zona pélvica del paciente, bueno, ahí sabemos que eso seguramente puede ser un tumor, entonces ya al médico le brinda información del tamaño, la forma, dónde está ubicado, para cuando tenga que realizar otro procedimiento ya tenga toda esa información para poder trabajar. La desventaja, digamos, que tiene este método es que nosotros estamos haciendo una serie de placas a ese paciente. O sea que es como que le hago varias placas al mismo paciente en el mismo día. Por ende, es mayor a la dosis que va a recibir ese paciente de radiación cuando se haga el estudio. Entonces, no es una técnica que yo pueda realizarme, obviamente, todos los meses, sino que tiene que estar justificado su realización. ¿Tá? Por eso en ese tipo de casos, en el que el paciente, por ejemplo, tiene una patología oncológica, es muy beneficioso que se haga, porque no me interesa que se vaya a irradiar el paciente, porque el beneficio que va a tener el paciente es mucho mayor. Seguimos. Ahora vamos a hablar un poco sobre las distintas técnicas que utilizan fuentes abiertas. Pero para esto vamos a empezar haciendo un poquito de historia. En el caso de los radionucleidos, estos han sido estudiados hace mucho tiempo ya, o sea, desde hace mucho tiempo se viene con el estudio de varios de ellos, y se ha visto que estos son excelentes como trazadores. ¿Qué es ser un trazador? Es cualquier tipo de sustancia en la cual yo la puedo detectar muy fácilmente cuando yo la añado, por ejemplo, a un sistema biológico.
¿Por qué? Porque yo puedo agarrar y medir la radiación, en este caso en la radioactividad, a medida que va sucediendo ese proceso. Entonces a mí me da datos según cuál sea la reacción que yo esté haciendo. Por ejemplo, en 1923 se utilizaba plomo 210 en el estudio del metabolismo del plomo en las plantas. Entonces, pudieron saber el metabolismo del plomo de las plantas mediante la utilización de un radioisótopo, de un radionucleido, que se utilizó como trazador. Fueron estudiando distintos momentos de la planta, distintas situaciones, y vieron cómo era y pudieron llegar al explicar cómo era que se metabolizaba. Por ejemplo, en 1935 hicieron lo mismo, pero con el fósforo 32. Vieron cómo era que una rata metabolizaba el fósforo, para qué lo utilizaba dentro del cuerpo. Por ejemplo, el fósforo se encuentra mucho en los huesos. Entonces, si tú le das a una rata una determinada dosis de fósforo, seguramente lo termine utilizando ese fósforo para lo que es la remodelación de los huesos. Entonces, todo eso se estudió gracias a la utilización del fósforo 32. En 1937 se estudió cómo funcionaba la tiroides mediante la utilización de iodo 128 y de iodo 131, que los dos son radioactivos. Entonces, los átomos radioactivos sirven de trazadores biológicos. Pueden ser metabolizados, participar en procesos biológicos, físicos o químicos, y los puedo detectar fácilmente midiendo la radiación. Entonces, esto fue también revolucionario, ya que podemos hacer muchas cosas con los radionucleidos. ¿Y qué ventajas tiene utilizar estos radiotrazadores? Es que la radioactividad, por ejemplo, es independiente de la presión, temperatura, estado físico, estado químico. O sea, nosotros podemos medir la radioactividad independientemente de todos esos parámetros. No es como, por ejemplo, otros parámetros que dependen de la temperatura, de la presión ambiental, de cómo esté ese material, en qué estado físico, si es líquido o gas. O sea, la radioactividad es independiente de todo eso. Los radiotrazadores no afectan el sistema y pueden ser utilizados como métodos no destructivos. O sea, si yo le doy un átomo radioactivo a la planta no se va a morir en el proceso, sino que la planta lo va a absorber, si yo se lo doy en pequeñas dosis, y lo va a poder metabolizar. Entonces, me sirve para yo estudiar ese tipo de proceso, siempre y cuando lo use en pequeñas cantidades. Puede ser medido independiente de la matriz. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, hay cantidad de analitos que tenemos el efecto matriz, que nos dificulta la medida de ellos? Bueno, en este caso con la radioactividad no tenemos ese problema, y la otra ventaja es que tenemos una gran variedad de radiotrazadores disponibles. Y para lo que es medicina, a nosotros nos interesa utilizar trazadores, ya sea en diagnóstico o en terapia de distintas enfermedades. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos radionucleidos que pueden ser, por ejemplo, emisores alfa, emisores beta, beta menos, beta más, gamma, captura electrónica. Entonces, estos yo los puedo utilizar ya sea para diagnóstico de enfermedades o para terapia de ellas. ¿De qué depende eso? De las características del radionucleido. Entonces, yo para diagnóstico necesito radionucleidos que tengan un alto poder de penetración. O sea, que yo le dé ese radionucleido al paciente y que la radiación sea tal que me permita ser detectada externamente al paciente. Por ejemplo, un tipo de emisor gamma, uno de emisor de positrones. Sin embargo, para terapia, yo lo que necesito es que la radiación se mantenga dentro del cuerpo, atacando las células cercanas que yo quiero matar, que es casi siempre nuestro objetivo en terapia. Entonces, para este caso, yo voy a necesitar emisiones de bajo poder de penetración y que tienen un
alto poder de ionización de sus alrededores. Entonces, una emisión alfa es ideal, una emisión beta menos, o electrones de baja energía como por ejemplo los de captura electrónica. En el caso del diagnóstico, yo necesito que la energía que posea ese radionucleido sea compatible con mi equipo de medida. O sea, no puede tener una energía que mi detector no sea capaz de medirla o que quede fuera del rango de detección de mi equipo. Y tiene que tener un periodo de semidesintegración corto. ¿Por qué? Porque yo quiero que el paciente se mantenga irradiando al resto de la población o al resto de los que estén alrededor de él lo menos posible, o sea, que se vaya ese radionucleido lo antes posible de su sistema. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, el 99M-tecnesio, o sea, el 99 metastable. Ese tipo de emisor es el más utilizado y tiene un periodo de semidesintegración de 6 horas. O sea que luego de pasado 6 horas, la radiación que posee el paciente es la mitad con respecto a la inicial y así sucesivamente. Otro de los más utilizados es el 18-fluor, que tiene un periodo de semidesintegración de 109 minutos. Otro de los más utilizados es el 11-carbono, que tiene 20 minutos de periodo de semidesintegración. Vieron que estamos refiriéndonos a periodos muy cortos de tiempo. En caso de la terapia, yo necesito que la energía que posea ese radionucleido sea capaz de matar a todas las células, por ejemplo, que estén en un tumor. Entonces, yo necesito que tenga una energía suficiente para realizar eso, pero que no me mate las células del tejido sano que esté circundante. Entonces, hay distintas opciones para esto. O sea, como tenemos una tabla de radionucleidos que posee muchos radionucleidos, nos da la capacidad de poder elegir uno que tenga estas características. El periodo de semidesintegración tiene que ser intermedio, no puede ser que sea de millones de años y que el paciente siga manteniendo esa radioactividad por siempre, pero tampoco tiene que ser tan corto como los que vimos anteriormente, porque obviamente el paciente ni le daría el tiempo para que llegue la radiación al sitio donde está el tumor, que ya se le hubiese ido. O sea, necesitamos que dure un tiempo prudencial. Y ejemplos de esto son, por ejemplo, el 131 iodo, que tiene un periodo de semidesintegración de 8 días, el 153 samario, el 177 lutecio, el 188 renio. ¿Tan? Todos los que les nombré ahí son emisores beta menos, pero hay también emisores alfa que se utilizan usualmente. Entonces, la medicina nuclear es la que utiliza este tipo de emisores, tanto para diagnóstico o para terapia, mediante la administración del paciente de un radiofármaco. O sea que lo que yo hago es darle un radiofármaco al paciente con fines diagnósticos o terapéuticos. Ese radiofármaco va a tener en su estructura un átomo emisor, ya sea gamma o beta menos o alfa, según si yo quiero que sea para diagnóstico o para terapia. La medicina nuclear es una especialidad médica que se practica en más de 10.000 hospitales del mundo. El 90% de los procedimientos que realiza son procedimientos diagnósticos. El radionucleido que se utiliza más comúnmente es el 99M-tecnesio debido a sus propiedades, ya que es un emisor gamma puro de un periodo de semidesintegración corto y que lo puedo obtener en un laboratorio fácilmente mediante un sistema generador. Se realizan más de 40 millones de procedimientos de medicina nuclear al año en el mundo. Entonces, en la imagen que tienen a la derecha, ustedes pueden ver los distintos tipos de estudios que nosotros podemos hacer mediante la medicina nuclear.
Por ejemplo, puedo hacer estudios para diagnóstico, por ejemplo, del cerebro, para ver si hay tumores, para ver si tengo problemas de irrigación. Puedo también ver si la tiroides funciona bien o si tengo un tumor. Puedo ver si los riñones tienen una función correcta o si tienen un flujo sanguíneo bajo o incorrecto. Puedo saber si tengo tumores, infecciones, enfermedad metabólica o un trauma en los huesos. Puedo saber si tengo tumores, abscesos. Puedo saber si tengo buena ventilación sanguínea o del corazón, ventilación pulmonar o si tengo buena irrigación en el corazón. O sea, las posibilidades que tengo son bastante amplias. En Uruguay tenemos un total de 6 centros de medicina nuclear. Uno de ellos es público, que es el del Hospital de Clínicas, y tengo 5 privados. De esos 5 privados, uno está en Salto y los otros están en Montevideo. Además, en Montevideo tengo un centro de PET, de tomografía de emisión de positrones, que es un tipo de tecnología para obtención de imágenes para diagnóstico mediante la utilización de emisores de positrones, que es público y se llama CUDIM y que está frente al Estadio Centenario. ¿Qué son los radiofármacos? Es una sustancia que tiene un átomo radioactivo dentro de su estructura, que tiene una forma farmacéutica, con calidad, con buena cantidad, o sea, yo se le voy a dar una cantidad apropiada al paciente, de manera tal que la radiación que yo le administre al paciente pueda cumplir su función, ya sea una función diagnóstica o terapéutica. O sea, que en resumidas cuentas son preparados radioactivos, aptos para ser administrados a seres humanos, que se administran en nivel trazas, o sea, la cantidad que yo le doy de radiofármaco a un paciente es muy bajita. No necesito, como tengo, por ejemplo, si me tomo una aspirina, que tengo que tomarme una cantidad de miligramos de aspirina para poder yo sacarme el dolor de cabeza, sino que en este caso yo le doy muy poquititos, muy poquititas moléculas radioactivas para poder cumplir con el fin diagnóstico o el terapéutico. No produce en sí el radiofármaco un efecto farmacológico, o sea, no me va a producir ningún tipo, ni me va a desencadenar ningún tipo de reacción, sino que él va a ingresar al cuerpo y ese átomo radioactivo que tiene unido va a emitir la radiación. Si es emisión, por ejemplo, gamma, va a emitir radiación gamma y yo la voy a poder detectar y hacer mi estudio diagnóstico. Y si tiene una radiación alfa o beta menos, va a ser, esa radiación se va a liberar en el medio del paciente y va a destruir el tejido blanco. En el caso del diagnóstico, yo voy a utilizar radiofármacos que habíamos dicho que tenían que ser gamma o beta más. Beta más, ¿se acuerdan que es emisor de positrones? Entonces, los radiofármacos en este caso lo que me van a hacer, lo que me van a permitir, es ver si el paciente tiene una anatomía o una fisiología normal, mediante obtención de imágenes o mediante la obtención de muestras. Por ejemplo, yo puedo darle el radiofármaco al paciente y cada media hora sacarle una muestra de sangre, o cada un determinado tiempo pedirle una muestra de orina. Y yo en base a eso sé si el paciente está, por ejemplo, orinando normal, si está
está, por ejemplo, tiene un conteo de los glóbulos blancos correcto, o tiene, o sea, puedo yo saber muchas cosas según el estudio que yo vaya a hacer. En este caso, que es diagnóstico, yo necesito radionucleidos que sean gamma puros o beta más. Los más utilizados, más o menos ya se les había dicho, que eran 99 metagnesio, 18 flúor, 11 carbono, 18 galio, 68 galio, 15 carbono, todos con periodo de semidesintegración corto para poder yo solamente obtener las imágenes y que el paciente no quede más radioactivo. Entonces, ¿cuál es la secuencia que yo voy a tener? Voy a tener el radiofármaco, lo preparo y se lo administro al paciente. La vía más común de administración de radiofármacos es la intravenosa, pero sin embargo se pueden utilizar otras y se utilizan otras, por ejemplo, vía oral. La radiación que yo le administré a ese paciente se va a distribuir por el cuerpo del paciente y pasado un tiempo voy a agarrar y voy a tomar una imagen en el equipo que ustedes ven acá abajo. Voy a tomar esa imagen y esa imagen radioactiva se puede ver, por ejemplo, como la tenemos acá. Acá tenemos un paciente que vemos que tiene colores negros, colores grises y podemos ver varias estructuras anatómicas del paciente. Entonces voy a poder determinar dónde, o si tengo una patología, o si tengo algún tipo de problema con el paciente. En este caso, el paciente, por ejemplo, tenía cáncer y por eso vemos todos estos puntitos diseminados. Ahora lo vamos a ver mejor. Para obtener imágenes de diagnóstico tengo dos posibilidades. Tengo el PET o el SPECT. El PET significa tomografía de emisión de positrones. El SPECT es tomografía computarizada de emisión monofotónica. En el PET, en el primero de ellos, yo utilizo un radiofármaco que emite positrones. Estas técnicas suelen tener mayor resolución que las técnicas SPECT. Como pueden ver acá arriba, ustedes tienen dos imágenes de cerebro. Acá tienen una que se hizo con un emisor de positrones y acá tienen una que se hizo con un emisor gamma. Ustedes pueden ver que acá yo puedo ver con más detalle las distintas estructuras del cerebro y acá lo veo mucho más borroso. Eso es que porque tengo mayor resolución con el PET con respecto al SPECT. Eso es una cuestión tecnológica, una cuestión de las distintas características de los equipos que se utilizan y las tecnologías que hay ahora disponibles. Por eso dice que tenemos mayor resolución con el PET por ahora, en realidad. Puede ser que en algún momento esto cambie, pero por ahora tiene mejores características el PET. Pero la desventaja que tiene es que tiene muchísimo mayor costo con respecto al SPECT. Porque como ustedes vieron, nosotros utilizamos radionucleidos, emisores de positrones, con un periodo de semidesintegración muy cortito. Vieron que algunos de los que yo les nombré tenían 10 minutos, 20 minutos, 109 minutos. Entonces son tiempos muy cortos. Entonces eso me implica que yo tengo que tener un equipo que me genere esos emisores de positrones en el lugar donde yo estoy haciendo las técnicas, o sea, en el lugar que yo tengo el paciente, en el lugar que yo lo voy a inyectar, en el lugar que yo voy a obtener la imagen, porque si no los tiempos no me dan para poder realizar todo eso. Entonces, eso implica un mayor costo, porque el obtener esos radionucleidos en el lugar donde yo trabajo es bastante costoso. En cambio, el SPECT, yo utilizo principalmente emisiones gamma, tiene menor resolución por ahora. La ventaja que tiene es que tiene menor costo, o sea, es mucho más económico y lo puedo realizar en distintos lugares porque puedo obtener el radionucleido mediante la compra del radionucleido a un proveedor. Entonces, eso me genera un menor costo y
los radionucleidos tienen un periodo de semidesintegración mucho mayor con respecto al PET. Entonces eso me permite que yo tenga un proveedor y que él me brinde el radionucleido sin necesidad de yo tenerlo que producir en mi lugar de trabajo. Entonces esto es una ventaja muy grande. Vamos a empezar por el SPECT, que era la tomografía computarizada de emisión monofotónica. Entonces, este tipo de técnica involucra la administración de un radiofármaco, emisor de fotones, o sea, un emisor gamma, en el cual yo luego obtengo una imagen que me permite conocer la distribución tridimensional de un radiotrazador en el cuerpo mediante la obtención de distintas imágenes, ya sea porque hago varios cortes o varios planos para obtener imágenes, como hacía con el CT. Entonces, por ejemplo, acá ustedes tienen 3 imágenes del SPECT-CT. Acá, en la primera imagen, yo tengo una tomografía computarizada que se le hizo al paciente. Le administro un radiofármaco al paciente ese mismo día y obtengo también mi imagen de SPECT. Y luego fusiono estas 2 imágenes, las junto, las pongo una sobre la otra y lo que yo obtengo es esta imagen que ustedes ven acá a la derecha. Esto se llama una imagen híbrida de SPECT-CT, en la cual yo tengo la imagen del CT más la imagen del SPECT. Esto es muy ventajoso, el tener 2 técnicas juntas, ya que la tomografía computarizada me da una idea de locación, de densidad de tejidos, me dice dónde está ubicado ese punto, por ejemplo este puntito rojo que vemos acá, que yo en el SPECT-CT veo un punto, pero no lo sabría localizar dentro del cuerpo del paciente, ya que lo único que yo veo es unas manchas azules solamente y un puntito rojo. Entonces, mediante la fusión de estas 2 imágenes, o sea, la superposición de ambas, yo puedo saber ese puntito rojo dónde está. Y eso es en lo que se basa básicamente el SPECT. Me localiza, me encuentra dónde está un determinado problema, mediante una imagen. En cambio, el PET es la tomografía de emisión de positrones, que implica tener, obviamente, una imagen a partir de la administración de un radionucleido emisor de positrones. Y, no sé si ustedes se acuerdan, que los emisores de positrones sufrían un tipo de proceso, el cual se llama aniquilación, que es muy importante. Cuando yo le doy al paciente el radiofármaco viaja por todo el cuerpo del paciente y en algún momento emite un positrón. Entonces, emite el positrón y el positrón es la antipartícula del electrón. Entonces, cuando se encuentra un positrón con un electrón del medio, lo que sucede es el proceso de aniquilación. Se junta el positrón con el electrón y lo que sucede es que se aniquila. ¿Qué es aniquilarse? Es que el electrón y el positrón sufren un tipo de proceso en el cual se generan 2 rayos gamma de 511 electronvolts perpendiculares entre sí en la misma dirección. O sea, un rayo sale para este lado y un rayo sale para este otro. Esos rayos gamma de 511 kiloelectronvolts cada uno son detectados por un detector que tiene el equipo de PET. Entonces, obtengo una señal de que
se produjo la aniquilación, genera los dos rayos de 511 kiloelectronvolts y eso es lo que el equipo me va a detectar y me va a convertir eso en una imagen, ¿no? Entonces, lo que vemos es una imagen como la que vemos acá a la derecha, con esta serie de colores. La serie de colores lo que implica es el grado de intensidad de radiación que hay en esos lugares. Entonces, si ustedes ven acá, en el rojo es donde hay mayor cantidad de radiación en este cerebro. En el caso del PET, también yo puedo hacer imágenes híbridas que tengan, o sea, que yo superponga una imagen PET con una imagen de una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Entonces, en este caso acá, ustedes a la izquierda tienen una imagen de una resonancia magnética del cerebro, que es el mismo que estamos viendo acá a la derecha, que habían encontrado dos tipos de lesiones, una acá abajo y una acá arriba. Mediante el PET, ustedes lo que ven es una que está en rojito y una que está oscurita. Entonces, en el PET lo que me está diciendo acá es que la rojita es una metástasis activa, o sea, es algo que está consumiendo mucho, en este caso, mucha glucosa, entonces está funcionando. Eso es cáncer. O sea, el paciente tiene cáncer en ese puntito rojo del cerebro. Y acá arriba, que veíamos, el otro puntito que habíamos visto en la resonancia magnética, vemos negro. Acá quiere decir que no se está acumulando radiación. Entonces quiere decir que eso es tejido muerto, que el paciente capaz que tuvo algún tipo de isquemia cerebral o algún tipo de problema. Entonces, en la resonancia magnética nosotros lo vemos como dos cosas muy similares, y cuando hacemos el PET nos da la información de qué es cada una de estas cosas, el comportamiento metabólico de esa imagen. ¿Tá? Es muy importante que se acuerden de que lo que nosotros vemos con el detector es la aniquilación de ese positrón. Entonces, acá tenemos varios ejemplos de radiofármacos que se utilizan en la práctica diaria para el diagnóstico de distintas enfermedades. En este caso, el primero que tenemos se llama 18-fluor-desoxiglucosa, o como se le suele decir en el nombre abreviado, es 18-FDG. 18F por 18-fluor, DG por desoxi y G de glucosa. ¿Qué es este fármaco? Es un compuesto muy similar a la glucosa, que tiene solamente una modificación. Ustedes en la imagen de acá abajo ven dos moléculas. La imagen de la izquierda es la imagen de la glucosa. Entonces ustedes pueden ver la estructura de la glucosa. En el carbono 2, ustedes ven que hay un grupo hidroxilo. En la 18-desoxiglucosa, ese grupo hidroxilo del carbono 2 está modificado y lo que nosotros tenemos unido es un 18-fluor. Este 18-fluor es radioactivo. Entonces, el compuesto este se comporta igual que una glucosa. Vieron que todas las células nuestras consumen glucosa, entonces le ingresan adentro de las células para empezar con el proceso, con la metabolización de la glucosa en sí. Pero, como este compuesto no es la glucosa, porque tiene acá esta posición cambiadita, el compuesto puede ser ingresado a las células, pero no puede ser degradado por las enzimas que degradan la glucosa. Entonces no puede salir de la célula después que ingresa y queda atrapado en ella. Entonces, es un excelente radiofármaco para ver lugares donde haya consumo de glucosa aumentado. Usualmente esos lugares suelen ser los sitios donde, por ejemplo, tenemos cáncer, ya que las células cancerígenas suelen ser grandes consumidoras de glucosa. ¿Por qué? Porque necesitan replicarse, entonces necesitan energía y lo necesitan muy rápidamente. Acá en la imagen que ustedes tienen a la derecha, ven un cuerpo de una persona en la cual vemos distintos puntitos en negro. Los puntitos en negro son aquellos que tengo
más radioactividad, o sea que es donde yo tengo más 18 FDG, o sea, donde tengo más glucosa radioactiva dentro del organismo. Entonces yo puedo ver que acá arriba en el cerebro tengo negro, acá tengo un puntito negro, acá tengo dos puntitos simétricos que bajan y que llegan acá a un punto mayor negro. El paciente no tiene en todos estos sitios cáncer, sino que la captación del cerebro es normal porque nosotros usualmente tenemos que consumir mucha glucosa en el cerebro, entonces en realidad ese tipo de captación es normal. Las que vemos de la mitad del cuerpo para abajo es el radiofármaco que está siendo excretado, o sea, la glucosa y la 18-FDG, ambas son excretadas por el sistema urinario. Entonces lo que vemos acá es lo que está captando los riñones, lo que está eliminando vía uretre mediante uretre a la vejiga. Y en la vejiga se está acumulando porque el paciente todavía no ha ido al baño. Entonces vemos todo esto y esto también es normal. Porque mientras que yo le doy el radiofármaco al paciente y obtengo la imagen, el paciente está metabolizando todo ese compuesto. Y el puntito que tenemos acá arriba, que vemos solo sobre un lado del cuerpo, ese es el punto donde yo tengo cáncer en este paciente. ¿No? El 18-fluor es un emisor de positrones, o sea que este tipo de diagnóstico es un tipo de diagnóstico mediante tomografía de emisión de positrones. También podemos hacer diagnóstico del corazón. Para esto nosotros tenemos el 99-metecnesio sextamidi. ¿Qué es esto? Es este compuesto que ustedes ven acá. Tengo un átomo radioactivo de tecnesio, 99-metecnesio, que es un emisor gamma, por ende se utiliza para SPECT, y está indicado para estudios de perfusión cardíaca, o sea, para ver si la irrigación sanguínea es correcta en todo el corazón. Entonces, lo que yo tengo es un átomo radioactivo que está siendo coordinado por 6 ligandos monodentados de 2-metoxi-isobutil isonitrilo, que el nombre acortado para nosotros es MIBI. Entonces tiene 6 ligandos de MIBI, por eso el compuesto se llama sexta-MIBI. Los ligandos estos, los MIBI, no tienen carga, pero el tecnesio sí tiene carga +1, entonces todo este compuesto me queda cargado positivamente, con carga +1. Cuando este compuesto ingresa dentro de las células, se localiza en las mitocondrias, donde es atrapado. Y esta retención depende de si las mitocondrias están bien o si no. Si el corazón tiene células dañadas o células muertas, obviamente este compuesto no va a ingresar y no se va a quedar en las mitocondrias atrapado. Entonces yo no voy a ver radiación ahí. En cambio, si el corazón está perfecto, todas mis células van a ir captando de este compuesto y voy a ver todo el corazón radioactivo. Entonces, lo que nosotros hacemos es ir haciendo distintas imágenes de distintos planos del corazón. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen que vemos acá todo radioactivo y acá vemos una mancha azul. Esta mancha azul es un área donde nosotros no estamos teniendo radioactividad. Entonces es una zona donde hay células muertas. ¿Ah? Entonces se obtiene una serie de imágenes de distintos planos del corazón y en base a esto el médico estudia estas imágenes y le puede decir al paciente si tiene todo en orden o no. Otro uso muy difundido es el del diagnóstico óseo. Para esto se utiliza el 99-metecnesio MDP. El 99-metecnesio ya dijimos que era un emisor gamma puro que se utiliza para SPECT y el MDP es el metilendifosfonato.
es un fosfonato que cuando yo lo marco con tecnesio y se lo doy al paciente, es captado en las zonas del hueso del paciente. ¿Y qué zonas del hueso? En aquellas zonas donde haya una remodelación activa del hueso o se esté dañando el hueso y yo tenga que generar nuevo. O sea, en esas zonas donde el hueso está incorporando fósforo. ¿Está? Entonces, es muy común, por ejemplo, en el caso de las metástasis, cuando hay un tipo de cáncer y hace metástasis, que se produzcan metástasis en hueso. Y cuando se producen metástasis en hueso, lo que sucede es, tenemos el hueso, pero tenemos células que se incorporan al hueso, que son células del tumor, que me van generando un tumor en esa zona. Y el hueso no se está pudiendo remodelar y trata de remodelarse y no puede, o sea, trata de crecer, no puede y se va produciendo una lesión. Entonces, esa lesión capta este tipo de compuesto, el MDP. Entonces, vemos acá en la imagen dos imágenes, una frontal y una de espalda del mismo paciente, en la cual yo veo estos puntitos negros por todo el esqueleto, que son las zonas donde capta este radiofármaco. ¿Vieron? Todos esos puntitos, bueno, en todas esas zonas es donde el paciente tiene metástasis del cáncer que tiene. Acá tenemos otro ejemplo de compuesto que se utiliza para diagnóstico. En este caso es el 11-carbono PIB. 11-carbono es un emisor beta más, o sea, un emisor de positrones, con un periodo de semidesintegración de 20 minutos. Y PIB, lo que quiere decir es compuesto B de Pittsburgh, que es el lugar, la universidad donde este compuesto fue desarrollado. Este compuesto es un análogo radioactivo de la tioflavina T, que es un colorante que puede ser utilizado para hacer un diagnóstico mediante PET de las placas beta-mieloides en el tejido neuronal. ¿Qué son las placas beta-mieloides? Son un tipo de placas de proteínas que se van acumulando en el tejido cerebral cuando un paciente tiene enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando yo tengo enfermedad de Alzheimer, estas placas beta-amiloides se van acumulando en distintas zonas del cerebro y la enfermedad va progresando. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a personas en edades avanzadas y que produce que la persona vaya perdiendo ciertas capacidades. En la imagen que tenemos a la derecha tenemos la estructura de este compuesto, que es la tioflavina, en el cual en el metilo tiene, en vez de tener un carbono normal, tiene un carbono radioactivo. ¿Está? Y en la imagen a la izquierda ustedes pueden ver un paciente que no capta este radiofármaco, porque vemos que la imagen es toda azulcita, y una imagen en la cual este paciente capta este radiofármaco. Entonces, vemos que esta imagen está todas en tonos naranja o rojos. Entonces, el paciente es positivo para este compuesto, o sea que este paciente seguramente tiene enfermedad de Alzheimer, porque tiene acumulación de placas beta-mieloides. Tenemos acá otro compuesto que es el 99-metagnesio SD. Ya dijimos 99-metagnesio, se usa para SPECT porque es un gamma puro. Este radiofármaco es muy utilizado para lo que es estudiar la perfusión cerebral. O sea, ver si el cerebro está siendo bien perfundida. Entonces, este compuesto, que lo tenemos acá a la derecha, es el etilencisdímero, que tiene un tecnesio unido, y es un compuesto neutro. Entonces, este compuesto tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica sin problema y entra por difusión pasiva. Si el paciente está bien, o sea, si no tiene ningún tipo de enfermedad, este compuesto ingresa dentro de las células y es metabolizado.
es hidrolizado de manera tal que queda un compuesto cargado, y este compuesto cargado es incapaz de salir del cerebro. Entonces se muestra que capta radiofármacos, o sea que vemos los colores en tonos de rojo. Y eso sería lo que nosotros esperaríamos en un tipo de estudio normal, que todo el cerebro nosotros lo veamos con un patrón normal, todo rojo, o en las zonas que debería estar este rojo. En cambio, si el paciente tiene algún tipo de patología, por ejemplo, que tiene enfermedad de Alzheimer o que tiene un infarto cerebral, o sea que se murieron ciertas células del cerebro, yo no voy a ver que capte este tipo de compuesto. Entonces se van a ver manchas negras. Entonces esto implica que el paciente no tiene una buena perfusión cerebral y por ende tiene algún tipo de una de estas patologías. Bueno, y para terapia. Ya estuvimos hablando que nosotros para terapia lo que queremos hacer es destruir las células con un radiofármaco. Entonces yo lo que hago, en este caso, es darle un radiofármaco que sea con un emisor beta menos a un emisor alfa que tiene un alto poder de ionización. Este radiofármaco va a ser ingresado dentro de las células o va a ser captado por las células y va a ionizar lo que encuentre en su camino. Entonces esto va a generar cambios químicos, puede generar daños en el ADN, y estos daños del ADN pueden ser de dos tipos. O que me maten a toda la célula, ya que la célula no es capaz de reparar ese ADN en tiempo y forma, porque es tanto el daño que no se puede. O que yo pueda reparar el daño que se está produciendo en el ADN por culpa de este átomo radioactivo, y lo que se me genere sea una mutación en el ADN que me termine llevando, por ejemplo, a cáncer o a otros tipos de efectos hereditarios. Nosotros lo que queremos en este caso es la muerte celular, o sea que queremos dar una suficiente cantidad de ADN, de radiofármaco, que me produzca el daño del ADN, que sea irreparable por la célula y me produzca la muerte celular. O sea, eso es lo que nosotros queremos. Entonces nosotros lo que hacemos en este caso es preparar el radiofármaco, se lo damos al paciente, que puede ser, por ejemplo, vía intravenosa, vía oral o en el sitio que yo quiero tratar, y el radiofármaco se va acumulando, se va acumulando. En ese lugar donde se acumula, libera la energía, ioniza, genera daños del ADN y me mata las células. Y eso es lo que nosotros deseamos que pase en todos los casos. ¿Qué ventaja tiene hacer terapia con radiofármacos con respecto, por ejemplo, a lo que habíamos visto anteriormente, que era la radioterapia externa? Es que yo no necesito, por ejemplo, saber la localización anatómica del tumor. O sea, que yo no tengo que saber exactamente dónde está ubicado ese tumor para poderle dar la radiación, sino que yo le puedo dar el radiofármaco, por ejemplo, vía oral, y ese radiofármaco, por sus características, va a ir al sitio que yo quiera. Por ejemplo, tiene un tumor en la pierna derecha, yo le doy radiofármaco y el radiofármaco va a ir a ese lugar por las características del fármaco en sí. En cambio, si yo quiero hacer radioterapia externa, tengo que saber previamente en qué lugar precisamente es que está ese tumor, previo a irradiar. También me permite la terapia con radiofármacos hacer un tratamiento de cáncer multifocal o metastásico, o sea, me va a ir tratando no solo uno de los sitios de cáncer, sino que si la persona tiene más sitios desperdigados que yo no los sé todavía o no los vi, los voy a estar tratando a la vez, porque también van a captar radiofármaco y también se van a ir matando. En el caso de la radioterapia externa, yo necesito saber dónde están esos puntos, o sea, necesito saber si el paciente tiene metástasis o si tiene cáncer multifocal para poder yo saber para dirigir la radiación a esos lugares. Y lo otro es que yo voy a tener toda la radiación
enviada hacia el tumor y voy a destruir o generar daño en los tejidos normales lo más mínimo posible, porque el radiofármaco va a ir solamente al tumor. En la radioterapia externa yo voy a tener que lesionar piel para poder llegar a la profundidad donde esté el tumor, porque yo voy a irradiar el haz de, por ejemplo, electrones hacia la mano, pero si el tumor está en el músculo, voy a tener que irradiar las distintas capas de la piel para poder llegar ahí. Entonces voy a terminar generando daño en esos lugares. La más común de las terapias y la más utilizada es la terapia contra el cáncer de tiroides. Ya hace más de 60 años que se realiza, acá en Uruguay también se realiza, y es un tipo de terapia en el cual al paciente se le administra una solución de iodouro de sodio mediante vía oral. Y lo que me permite es destruir algún tipo de cáncer de tiroides. O sea, algunos tipos, porque hay 2 tipos de cáncer de tiroides que se pueden tratar con este tipo de compuesto. El iodouro de sodio, el iodouro de yodo, iodouro de sodio, sí, estamos bien, es un emisor, tiene el yodo 231, que es un emisor beta menos, que lo que me hace es destruir el tejido tiroideo de forma muy eficiente. La sobrevida de los pacientes que tienen esta enfermedad es muy buena luego del tratamiento con este yodo radioactivo. Acá vemos cómo es lo que nosotros obtenemos de yodo radioactivo. Es un vialcito que viene el yodo radioactivo y luego se le da al paciente, que se le capta en la tiroides. La tiroides está ubicada en el cuello del paciente. Entonces lo que nosotros hacemos es darle el iodouro de sodio en vía oral. El paciente lo toma. Eso va por el tracto gastrointestinal y se absorbe en el intestino y se distribuye a la sangre. Allí en la sangre va recorriendo distintos lugares hasta que llega a la tiroides y la tiroides absorbe ese yodo radioactivo, ya que la tiroides es el órgano que tiene mayor consumo de yodo de todos los que tenemos nosotros en el cuerpo. La radiación llega a las células y la radiación las destruye. Otro tipo de terapia que se utiliza muy habitualmente es la terapia del dolor óseo. Como habíamos visto anteriormente, el hueso es un lugar donde varias células neoplásicas se terminan albergando, o sea, se produce metástasis y se albergan los huesos. El cáncer, por ejemplo, de mama, próstata o pulmón suelen realizar metástasis en huesos si no es encontrado rápidamente. Esa metástasis va generando, yo les había contado que generaba lesiones, que iba generando lesiones en hueso y remodelación continua del hueso. Eso genera mucho dolor al paciente. Eso es lo que se llama dolor óseo. Y suele ser muy importante tratar este tipo de dolor, porque obviamente el paciente le causa un malestar muy grande, un dolor muy grande, y es un paciente bastante complicado ya de por sí por tener cáncer. Entonces, hay momentos en los cuales estos dolores pueden ser controlados mediante analgésicos, pero a medida que va pasando el tiempo el dolor es tan grande que ni con ningún tipo de analgésico convencional ni con opiáceos lo puedo yo controlar. Entonces, es ahí donde entra la terapia del dolor óseo con radiofármacos. Lo que nosotros hacemos es administrar un radiofármaco que se va acumulando selectivamente en los lugares donde está esa metástasis en el hueso. Entonces yo doy una radiación muy alta, ya sea de un emisor beta menos o un alfa, y lo va a destruir a ese tejido metastásico. Entonces, acá tenemos algunos de los ejemplos de los radiofármacos más utilizados. Son todos compuestos con fósforo, con distinta cantidad de fósforo, marcados con samario, lutecio, reño o reño. Por ejemplo, acá tenemos el de samario, acá tenemos el 1 de itrio, tenemos acá, y
Acá en la imagen lo que tenemos es un paciente que se le dio 186 reño, que es un emisor beta menos, con un fosfonato marcado radioactivamente, con ese reño. Entonces, a las 24 horas después, luego de la administración, todos esos puntos que nosotros vemos negros son lugares donde el paciente tiene metástasis ósea y que el radiofármaco está siendo captado y destruyendo esas células. Lo bueno que tiene este tipo de terapia es que yo puedo realizarle varias dosis de radiación, o sea, puedo hacerlo bastante seguido este tipo de terapia, cada 3 meses. Porque obviamente con una sola dosis yo no consigo el 100% de matar todo ese tipo de metástasis, sino que capaz que puedo ir haciéndolo progresivamente. La otra cosa buena que tiene es que les disminuye bastante el dolor a este tipo de pacientes. O sea que eso es muy positivo. ¿Qué es lo que queremos? Para terminar, le quería contar que nosotros en la cátedra de radioquímica, nosotros hacemos investigación y desarrollo de distintos radiofármacos. Acá tienen una imagen de lo que es nuestra cátedra, que los que ya hayan ido al práctico ya la deben haber visto. Nosotros lo que hacemos es generar potenciales nuevos radiofármacos para distintas enfermedades. Entonces, eso implica que primero nosotros sepamos qué es lo que nosotros queremos diagnosticar, o sea, qué tipo de patología es la que yo quiero diagnosticar, para poder encontrar una molécula que pueda ser captada por ese tipo de tejido. Luego nosotros pasamos a una etapa de síntesis orgánica de la molécula, y en el cual yo después le introduzco el radionucleido y realizo todos los estudios que yo necesito hacer para saber si ese radiofármaco va a ser bueno o no. También le puedo agregar a esa molécula un átomo no radioactivo, o sea, uno estable, para hacer los estudios químicos y estructurales, para saber la estructura de esa molécula, a ver cuál es. Acá tenemos algunos ejemplos de los estudios físico-químicos y biológicos que realizamos. Biológicos usualmente utilizamos animales de laboratorio en los cuales hacemos biodistribuciones, que son eliminar todos los órganos, medir las actividades, luego de ser inyectado el ratón con una dosis de radioactividad, o tomar imágenes en distintos tipos de equipos. Por ejemplo, acá tenemos 2 imágenes, para saber dónde se acumulan esos radiofármacos y ver si nuestro radiofármaco va al sitio que nosotros queremos que vaya. Algunos de los temas de trabajo que nosotros tenemos, o sea, de las líneas de investigación que tenemos en este momento disponibles para trabajar en la cátedra, son el desarrollo de radiofármacos para cáncer de próstata o para cáncer de mama, o radiofármacos para diagnosticar infecciones ocultas en pacientes inmunodeprimidos. En la línea de cáncer de mama, habemos 3 personas haciendo nuestros trabajos de posgrado. Hay una persona que está haciendo su desarrollo de su radiofármaco dirigido al receptor de estrógeno. Otras personas están haciendo para un tipo de receptor, que es el receptor de neuropéptido I, y hay otra persona que está haciendo para el receptor de progesterona. Entonces tenemos varios tipos de blancos a los cuales nosotros queremos llegar mediante un radiofármaco para ver de qué forma podemos diagnosticar y tratar este cáncer de mama. Acá les traje el ejemplo de la persona que está haciendo con receptores de estrógenos. Entonces, los receptores de estrógenos se encuentran expresados en el 70% de los cánceres de mama, en un número bastante elevado con respecto a lo normal que se debería expresar en tejido mamario normal. El estrógeno suele estimular la proliferación de esas células malignas cuando hay un cáncer de mama. Entonces, poder determinar qué cantidad hay de esos receptores y si hay de esos receptores en el tejido mamario es muy importante para saber el proceso tumoral que se está llevando a cabo, para ver si los receptores de
estrógenos están distribuidos homogéneamente o no homogéneamente dentro del tumor, para ver el estadio de la enfermedad y ver si mediante un tratamiento antihormonal podemos tener una buena respuesta para disminuir ese cáncer. Entonces acá abajo lo que ustedes tienen es un derivado del estradiol, el cual está marcado con un 99 metagnesio, que este es uno de los potenciales radiofármacos que se están estudiando para cáncer de mama. Para las infecciones fúngicas, nosotros lo que hemos hecho es estudiar las distintas infecciones fúngicas que se suelen llevar a cabo en pacientes inmunodeprimidos. Suelen ser pacientes en los cuales no hay una respuesta inmune visible, entonces no se sabe que hay una infección y no se sabe dónde está la infección. Entonces suele ser una causa de mortalidad muy grande en este tipo de pacientes. Y los métodos que hay disponibles hasta ahora suelen ser bastante invasivos y que se demora mucho en obtener un diagnóstico certero, ya que o es una biopsia y hay que cultivar el material que se obtuvo para saber si crece o no un patógeno. Los patógenos más comunes suelen ser Candida albicans y Aspergillus. Entonces acá les traje un ejemplo de un compuesto que es un antifúngico, se llama caspofungina, que ha sido marcado con 99 metagnesio. Acá ustedes ven el átomo radioactivo en la molécula de caspofungina, y se realizaron estudios en ratones en los cuales se pueden ver que en las infecciones, ya sea de Cándida o de Aspergillus, se observa bien los sitios de infección. Acá se los estoy marcando con el mouse, o sea que el radiofármaco lo detecta muy bien dónde es que está. Entonces nosotros estamos en esa línea de investigación y tenemos otros posibles radiofármacos para las infecciones en estudio. En el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular también se hace desarrollo de radiofármacos, pero en este caso son radiofármacos PET, o sea, de emisión de positrones. Y acá les muestro un poco de las instalaciones que se encuentran en este centro. Y ustedes se acordaban que la tomografía de emisión de positrones era, lo que veíamos era la aniquilación del positrón en un equipo. Entonces acá también se hace desarrollo de radiofármacos, y es un centro que fue creado, inaugurado en 2010, y que desde ese momento está trabajando para la salud de los uruguayos. En ese sitio no solo tienen las cámaras en las cuales realizan las imágenes y obtienen las imágenes, acá tienen una de ellas que se encuentra en Cudín, sino que tienen un ciclotrón, que es el equipo con el cual ellos generan los radionucleidos que necesitan para utilizar. O sea, el ciclotrón es un equipo muy grande, muy caro, el cual genera distintos tipos de radionucleidos. En este momento están generando 18 flúor, 11 carbono, nitrógeno, oxígeno, 15 y creo que ninguno más. Creo que son esos 4 que tenemos por ahora. Y como la radiación es bastante penetrante, la de los emisores de positrones, las síntesis se realizan con módulos automatizados de síntesis, o sea que la radiación viene derecho del ciclotrón a un equipo de estos que está ubicado en el área química del centro, en el cual esto tiene todos los reactivos para nosotros realizar la síntesis del radiofármaco, y eso se maneja mediante una computadora. Entonces el usuario no se ve expuesto, el usuario no tiene que tocar nada de esta radiación, sino que esto es todo automatizado y lo único que tengo que hacer es obtener el radiofármaco que se va a obtener en una columnita al final, inyectarlo para hacerle los controles de calidad, a ver que estén bien ese radiofármaco para utilizar en pacientes, y ya tengo el radiofármaco. O sea,
Los módulos automatizados de síntesis son, la verdad, muy útiles y muy necesarios en los centros de diagnóstico por PEP. Y bueno, acá terminamos. Muchas gracias a todos. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, les dejo mi mail en el caso de que necesiten realizar alguna. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Ahora sí.